cordial saludo. Nuevamente acá estamos con otro video. En este caso es de la temática de inducción matemática, que precisamente es una estrategia para lograr comprobar que alguna equivalencia o alguna desigualdad particular es verdadera y que es válida para todos los números, inclusive naturales, es decir, inclusive hasta el infinito. Esta estrategia lo que propone es que si tenemos una propiedad, ¿verdad?, definida para los números naturales, es decir, que vamos a ir sustituyendo valores desde 0, 1, 2, 3, de ahí en adelante, ¿verdad? Y vamos a comprobar que la propiedad es verdadera comprobando varios pasos. El primero, asumir que la propiedad es verdadera para el primer valor, para el que le llamaríamos P sub 0. Se asume como hipótesis de inducción que P sub n también es verdadero y se comprueba para el elemento que sigue, o sea, para el P sub n más 1. Es una manera como secuencial de ir comprobando la misma propiedad elemento tras elemento, porque si vemos la idea es como comprobar para un elemento y luego para el que sigue, y si ese es válido para el que sigue es verdadero, y así sucesivamente. Entonces vamos a comprobar esta propiedad, de hecho utilizando inducción matemática. Es una propiedad muy conocida, que es la suma de los números naturales hasta un determinado valor n, y está asumida como n por n más 1 dividido entre 2. De esa manera vamos a asumir el primer paso como comprobar qué pasaría exactamente en n igual a 0, que sería nuestro primer valor. Bueno, comprobamos la igualdad. Diríamos que 0, o sea, solamente tener el primer número, sería igual a sustituir 0 por 0 más 1 dividido entre 2. ¿Okay? Y esa propiedad evidentemente es verdadera. ¿De acuerdo? O sea, realmente el sumar apenas, sumar no, tomar el primer elemento, igualarlo a la propiedad que dice que la suma del primer elemento va a ser ese elemento por 0 más 1 dividido entre 2. Luego tomamos como, le llamamos hipótesis de inducción, voy a ponerlo así simplificado, o abreviado, perdón, hipótesis de inducción, precisamente asumir que la propiedad tal y como está, 0 más 1 más 2 más todo hasta n, es efectivamente n por n más 1 entre 2, asumir de que esa propiedad es verdadera. Esa va a ser nuestra hipótesis de inducción. Y lo que vamos a hacer es comprobar esta abreviatura HQD, va a significar hay que demostrar que 0 más 1 más 2 más hasta n, pero ya no hasta n, sino vamos a agregar el elemento n más 1, va a ser igual a n más 1 por n más 2 dividido entre 2. Observen que aquí estoy sustituyendo los valores por n más 1 y acá también a los elementos consecutivos. Entonces la intención que es demostrar que esta propiedad es verdadera, o sea que es posterior a esta también es verdadera. ¿Y cómo vamos a comprobarlo? Bueno, con ayuda de la hipótesis de inducción. Como pueden observar, hasta acá la hipótesis de inducción es lo que tenemos anteriormente, o sea, desde 0 hasta n sí tenemos que la demostración precisamente es esta expresión. Entonces yo voy a indicar que hasta ahí por lo menos sí sé que es n por n más 1 entre 2. Y le vamos a sumar n más 1. ¿Okay? La idea es comprobar que realmente esta expresión sumada va a dar precisamente lo que acá se indica en el extremo derecho. De esta manera sacamos como un denominador el 2. Tendríamos un n por n más 1 más un 2 veces n más 1. Podemos sacar a factor común un n más 1 y nos quedaría un n más 2 multiplicado y todo dividido entre 2. Y precisamente coincide con lo que tenemos acá en el extremo derecho. Entonces damos por válida la propiedad. Entonces la propiedad de sumar de 0 hasta n es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Y comprobamos para el elemento que sigue y
Así sería secuencialmente para cualquier otro elemento posterior a ellos. Entonces queda demostrada para cualquier valor de n. Y así tenemos el caso de la demostración por por inducción matemática. Bien, vamos a ver otro ejemplo en el cual vamos a demostrar por inducción matemática que sumar las potencias de 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2 hasta 5 a la n es precisamente 5 a la n más 1 menos 1 dividido entre 4. Bueno, tomamos nuestro primer elemento que sería 5 a la 0, precisamente. 5 a la 0 sería entonces hacerlo para 5 a la 0 más 1 menos 1 dividido entre 4. ¿Okay? En este caso tendríamos acá un 1. Bueno, acá 5 a la 0 sería 5 a la 0 más 1 sería 5 menos 1 sería el 4 y 4 entre 4 sería precisamente 1. Entonces en el primer elemento es exactamente correcto. Asumimos ahora por hipótesis de inducción, que le llamamos HI, que precisamente la propiedad 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2 más hasta 5 a la n es precisamente la propiedad que nos indica de que esa suma va a dar 5 a la n más 1 menos 1 dividido entre 4. Ahora bien, hay que demostrar. Entonces necesitamos demostrar que 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2 más hasta 5 a la n, pero agregamos que ya lo vamos a llegar hasta 5 a la n más 1, es precisamente igual a 5 a la n más 2 menos 1 dividido entre 4. De esta manera vamos a tomar nuevamente lo que conocemos hasta el momento, que es precisamente hasta acá, hasta 5 a la n. Muy bien. Si tomamos esa parte, ya sabemos que ella por propiedad de inducción, por la hipótesis de inducción, eso equivale a 5 a la n más 1 menos 1 dividido entre 4, que es precisamente lo que tenemos acá arriba, que es la propiedad original. Bueno, dice que pasaría si le sumamos 5 a la n más 1. ¿Ok? Vamos igual a simplificar algebraicamente, sacamos como un denominador el 4, tendríamos 5 a la n más 1 menos 1 más un 4 por 5 a la n más 1. Bien, en esa expresión vean que podemos sumarlas o bien sacarle factor común, como quieran verlo. En este caso nos queda sencillo asumir esto como un cambio variable. Esto es como que esto fuera u y esto fuera 4u. Es decir, tenemos una u más 4u son 5u. O bien asumir que es un 5 a la n más 1 más 4 veces 5 a la n más 1. Eso serían 5 veces 5 a la n más 1. Menos 1 dividido entre 4. Y que precisamente por reglas de potencias podemos sumir aquí el exponente que tendría que sería un 1. Y decir que eso sería 5 a la n más 2 menos 1 dividido entre 4, que es precisamente lo que necesitábamos demostrar. Entonces, de esta manera queda demostrada por inducción matemática que esta propiedad es precisamente verdadera. Muy bien, acá tenemos otro ejercicio. En este caso vamos a trabajar una desigualdad. Van a ver que hay un poquito de variación en el ejercicio, pero la resolución es muy interesante. Empezamos primero con el primer valor de la desigualdad. Bueno, primero asumir que efectivamente 4 elevado a la 0 es mayor o igual a 0 más 1 al cuadrado. Precisamente aquí tenemos 1, mayor o igual precisamente también a 1, entonces lo cual es verdadero. Muy bien, ahora vamos a asumir, ahí tenemos el primer elemento, ahora vamos a asumir que efectivamente 4 a la n es mayor o igual a n más 1 al cuadrado, que precisamente es nuestra hipótesis de inducción. ¿Qué hay que demostrar? Bueno, hay que demostrar que más bien 4 a la n más 1
es mayor o igual a n más 2 al cuadrado. Bueno, de una manera muy similar vamos a iniciar con la parte izquierda de la propiedad que tenemos que demostrar para tratar de llegar a esa desigualdad y mostrar que realmente es mayor o igual a n más 2 al cuadrado. Bueno, si tenemos la hipótesis de inducción, recuerden que si tenemos la hipótesis de inducción acá que nos decía que 4 a la n mayor o igual a n más 1 al cuadrado, si yo multiplico ambos lados por 4, mayor o igual 4 por n más 1 al cuadrado, precisamente este extremo tendría 4 a la n más 1, que vean que lo que estoy tratando es tomando la hipótesis de inducción, voy a indicar aquí que esta es la hipótesis de inducción, le multiplico en 4 para generar este lado. Bueno, esto me quedó mayor o igual a 4 veces n más 1 al cuadrado. A mí lo que me interesaría es ver si esto más bien sería mayor o igual a esta expresión. Entonces vamos a indicarla de esta manera. Voy a indicarla, hecho con otro color, voy a indicar será mayor o igual a n más 2 al cuadrado. Ok, le voy a poner signo de interrogante, porque si demuestro que esta expresión es mayor o igual a esta, entonces esta efectivamente es mayor o igual a la que tenemos acá, que es la que necesitamos demostrar. Desde aquí voy trabajando hacia abajo para ir comprobando si esa desigualdad precisamente es verdadera. Entonces así tendríamos 4 veces, recuerden que este es un producto notable, n a la 2 más 2n más 1. Y recuerden que esta desigualdad es la interrogante, aquí tendríamos n al cuadrado más 4n más 4. Así llevaríamos acá un 4n a la 2 más un 8n más 1 mayor o igual a n al cuadrado más 4n más 4. ¿Ok? Si pasamos todo a un solo extremo, tendríamos un 3n al cuadrado más un 4n y 4 menos 1, aquí sería un menos 3. ¿Ok? ¿Será esta expresión mayor o igual a 0? Bueno, acá se me fue un error, no multiplique este 4 por este último, vamos a hacer esa pequeña corrección, acá, entonces aquí tendríamos más bien un 4, ¿verdad? Bueno, y precisamente esos 4 se cancelarían, este con este otro lado. De esta manera podemos indicar que esta expresión, recuerden que es de números naturales, no podemos olvidar de que n pertenece a los números naturales, lo cual daría por válida esta desigualdad, precisamente porque cualquier número natural, y de esta manera la desigualdad entonces sería pues correcta. Observen que se trabajó desde 4 elevado a la n más 1 para mostrar que era mayor o igual a n más 2 al cuadrado, donde pusimos nuestro interrogante, y se mostró que se llegó a una desigualdad que es verdadera. Entonces de aquí para atrás todo se considera correcto. Entonces la desigualdad para términos de n más 1 queda comprobada. Ok, otro tipo de ejercicio que es expresado igual como una sumatoria es precisamente trabajar no con la sumatoria directa, sino precisamente en esta notación. Recuerden que esta notación, voy a expresarla un momentito, es expresión de n igual 2 hasta m de los elementos 2 a la n menos 1 entre 3 a la n. Lo que dice es que, bueno, empecemos a hacer una sumatoria desde la sustitución del 2 y luego hacerlo con el 3 y luego hacerlo con el 4 y así sucesivamente hasta el elemento o hasta el valor natural m. ¿Ok? Entonces otra manera de expresarlo que es mucho más simplificada y que va a ayudar mucho para temáticas posteriores como son las series numéricas. Muy bien, entonces en este caso vamos a tomar la sumatoria y vamos a indicar que del primer elemento por inducción matemática, si tomamos el primer elemento de 2 a la 2
2 elevado al 2 menos 1 sobre 3 a la 2, o sea, solamente el primer elemento, efectivamente corresponde a la propiedad, que es 2 tercios elevado también a la 2. Bueno, por este lado obtendríamos 2 novenos y por acá también obtendríamos 2 novenos. Muy bien, vamos a asumir entonces que por hipótesis de inducción, la sumatoria desde n igual 2 hasta m de 2 a la n menos 1 entre 3 a la n efectivamente es igual a 2 tercios menos 2 tercios a la m. Y vamos a demostrar, recuerden la abreviatura QD, que significa hay que demostrar que la sumatoria siempre desde n igual 2, pero ya no hasta m, sino hasta m más 1, de los términos 2 elevado a la n menos 1 entre 3 a la n, va a dar 2 tercios menos 2 tercios elevado en este caso a la m más 1. Muy bien, entonces empecemos de la misma manera que hemos hecho en otros ejercicios desde el extremo izquierdo. Bueno, voy a descomponer la suma, no la voy a llegar precisamente hasta m más 1, sino hasta m. O sea, sacando, por decirlo de alguna manera, el último elemento de la suma. Entonces así tendríamos desde n igual 2, ¿ok? Hasta m. De los elementos 2 a la n menos 1 entre 3 a la n, más, y vamos a dejar el último elemento afuera, que era el de m más 1, menos 1, entre 2 a la n. ¿Ok? Si trabajamos esta expresión, esta es la sumatoria original, y de hecho en nuestra hipótesis de inducción, entonces sabemos a qué equivale precisamente. ¿Ella a qué va a equivaler? Bueno, ella equivale a 2 tercios menos 2 tercios elevado a la m. Y bueno, está sumada con este elemento, aquí ya lo voy a poner simplificado, 2 a la m, aquí, perdón, aquí era más 1 y no era un 2, era un 3. 3 a la 3 a la m más 1. ¿Ok? Muy bien, vamos a usar propiedades algebraicas acá para hacer unir estas expresiones. Entonces así tendríamos 2 tercios menos un 2 tercios elevado a la m. Acá voy a descomponer en 2 a la m entre 3 a la m por un 3 a la 1. ¿Ok? Así tendríamos entonces la expresión 2 tercios menos un 2 tercios a la m más un tercio de 2 tercios a la m. Lo que hice fue sacar el 3 adelante, ponerlo sobre 1, ¿verdad? Y juntar estos dos que tenían el mismo exponente. ¿Ok? Entonces, de esta manera es lo mismo. Aquí asumimos que hay un menos 1. ¿Ok? Entonces, menos un 2 tercios a la m más un tercio a la m serían precisamente 2 tercios de 2 tercios a la m. A ver si me explico, es como el cambio de variable. Igual estamos asumiendo que tenemos menos u más un tercio u. Y eso me va a dar 2 tercios u, asumiendo que esta expresión fuera u, para que lo identifiquen. Entonces tendríamos que esto nos está dando 2 tercios más, perdón, y aquí vamos a dejar este menos, perdón, esto daría negativo más bien, aquí para corregir. Entonces tendríamos menos 2 tercios de 2 tercios elevado a la m. Y que precisamente es lo que andábamos buscando, que esto nos iba a dar 2 tercios menos 2 tercios elevado a la m más 1. Y así tendríamos demostrada la propiedad. Muy bien, continuamos con otro ejercicio. Este es un ejercicio en el cual vamos a trabajar inducción matemática para comprobar el uso de las derivadas, de hecho, como propiedades. Bueno, acá lo que nos dice esta propiedad, para entender primero la notación, es que si tomamos la función sen de x y la elevamos a la 2k más 1 derivada, recuerden que esto es elevarla a un número impar derivada. En la expresión 2k más 1, lo que nos indican es que esto siempre va a ser un número impar.
Recuerden que para cualquier valor de k que yo sustituya aquí natural, lo multiplico por 2, va a dar par, y le sumo 1, ya va a dar impar. Entonces esa es la propiedad que nos está indicando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar precisamente en qué pasaría para k igual a 0. Bueno, tendríamos la expresión seno de x, nos dice que a la 2 por 0 más 1 derivada sería igual a menos 1 elevado a la 0 por coseno de x. Bueno, en este caso sería sen de x elevado a la, expresado como la primera derivada, que menos 1 a la 0 va a ser 1 por coseno de x, y efectivamente la primera derivada de seno de x es coseno de x, entonces la igualdad es verdadera. Muy bien, ¿cuál sería nuestra hipótesis de inducción? Asumir que sen de x expresado como la 2k más una derivada, es decir, sus derivadas impares siempre van a dar menos 1 a la k por coseno de x. ¿Ok? ¿Qué habría que demostrar en este caso? Entonces, hay que demostrar que sen de x elevado a la 2k más 1 derivada, ojo ahí, que lo debemos expresar como al elemento que sigue, de menos 1 a la k más 1 por coseno de x. Y esa es la propiedad que tenemos que demostrar. Bueno, vamos a simplificar igual, vamos a trabajar desde el lado izquierdo. Así tendríamos que sen de x elevado no, a la 2k más 3 derivada, ¿a qué será igual? Bueno, recuerden que la intención siempre en lo que tenemos que demostrar es usar la hipótesis de inducción. Entonces, ¿cómo me devuelvo yo a la 2k más 3 derivada a la 2k más 1 derivada? Así, para regresar a utilizar la hipótesis de inducción que tenemos aquí indicado, necesitamos regresar a sen de x elevado a la 2k más 1 derivada. Y de esa manera, si tenemos a la 2k más 3 derivada, básicamente la idea sería regresarse 2 derivadas hacia atrás. Entonces vamos a indicar que sen de x elevado a la 2k más 1 derivada correspondería a derivarla dos veces. A ver si me explico bien con la idea. Si yo tomo 2k más 1 y lo derivo dos veces, llegaría a 2k más 3 derivada. Observen que serían 2 al siguiente impar, precisamente. Y el impar van de 2 en 2, entonces sería segunda derivada. Bueno, obtengo primero cuál es la expresión de sen de x elevado a la 2k más 1 derivada, que precisamente es nuestra hipótesis de inducción, que es menos 1 elevado a la k por coseno de x. Entonces de esta manera sería derivar la expresión dos veces de menos 1 a la k coseno de x, que la tengo que derivar dos veces. Bueno, la primera derivada, menos 1 a la k, recuerden que en este caso funcionaría como constante, de la derivada de coseno sería menos seno de x. Ok, ahí llevaríamos ya derivada una vez y volvemos a derivar, por lo cual tendríamos menos 1 a la k por un menos 1, y la derivada de seno sería un coseno de x. Y de esta manera podemos indicar ahí, conservando la base y sumando exponente, que esta expresión se escribiría como menos 1 a la k más 1, por coseno de x, lo cual era lo que nos estaban pidiendo demostrar. Muy bien, posterior a inducción matemática tenemos la temática de sucesiones numéricas, que aquí es importante notar que las sucesiones son una secuencia de números considerados a sub n. Se dice que son indexados sobre los números naturales porque precisamente definen una aplicación o bien una relación o criterio donde vamos a sustituir números naturales y vamos a obtener números reales. De esa manera podemos expresarlo como a sub n igual al criterio de la función en términos de n, donde n va a ser un número natural.
Muchas sucesiones las expresamos de esta manera como a sub n con n número natural para referirnos de forma explícita como a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Recuerden que son sustitución de números naturales. O que es lo mismo representarlo de esta manera. Entonces así por ejemplo, si tenemos esta sucesión de a sub n igual a 1 sobre un medio, 1, un medio, un tercio, un cuarto, y ahí vemos la secuencia, y que generan de hecho un patrón de comportamiento. De forma explícita se podría indicar como a sub n igual a 1 sobre n más 1, donde n va a ir cambiando a partir de los números naturales, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4. Y de esa manera generamos un rango de números reales, y están expresados de esta manera. Pues bien, ya sí podemos tener muchas sucesiones. Por ejemplo, en este caso, la sucesión a sub n igual a menos 1 a la n sobre 3 a la n más 1, donde el n va a ir cambiando desde 0 y al infinito, ¿de acuerdo? En números naturales. Entonces, así por ejemplo, nos genera el primer término, menos 1 a la 0, que es 1, 3 a la 0, que es 1 más 1, entonces ahí tendríamos un medio, primer término. Luego menos 1 a la 1, ya generaría un negativo. Abajo 3 a la 1 más 1, que se generaría un cuarto. Menos un cuarto, perdón. Luego a sub 2 igual a menos 1 al cuadrado, ya generaría 1. 3 a la 2, que es 9 más 1, y ya tendríamos un décimo. Y así se va generando el resto de los valores hasta infinito. Importante que en este caso esta sucesión vemos que es como alternada, va alternando el signo, claro. A cada exponente que sea par va a dar positivo y a cada exponente impar va a dar negativo. El rango es infinito y podemos identificar el patrón de comportamiento de esa sucesión. Muy bien. Podemos calcular límites de sucesiones, y precisamente el límite de esas sucesiones nos va a generar que esa sucesión sea convergente o divergente. De hecho, vamos a indicar que una sucesión es convergente si existe un número L tal que si le damos a n un número suficientemente grande, la sucesión tiende a acercarse a ese valor L, que lo denotamos de hecho por medio de un límite. Entonces vamos a indicar que si tratamos de calcular el límite de n que tiende al infinito de la forma explícita de la sucesión, si nos tiende a acercar a un número L, vamos a indicar entonces que la sucesión es convergente y converge a ese número L. Y de lo contrario indicaríamos que es divergente. Muy bien, aquí tenemos dos ejercicios, dos sucesiones de hecho, que vamos a investigar si son convergentes. Bueno, en este caso tendríamos el límite de n que tiende al infinito y tomamos la sucesión 2n a la 2 menos n más 3, y la intención acá es utilizar todas las técnicas y estrategias para resolver límites que tenemos hasta el momento, de factorizar, racionalizar, y vean que son límites al infinito. Podemos usar inclusive el L'Hopital también si fuera el caso. Recordemos que en este tipo de límites obteníamos la variable de exponente más alto, así tendríamos que esto quedaría 2 menos 1 sobre n y el 3 sobre n al cuadrado. De esta otra manera, abajo también sacaríamos n al cuadrado y aquí obtendríamos 3 más 4 sobre n a la 2. ¿Ok? Podemos simplificar los n cuadrado. Recuerden que estos términos de constante sobre infinito tienden a dar 0 y por lo tanto nos quedarían nada más las constantes 2 tercios. Por lo cual diríamos que esta sucesión es convergente y converge precisamente al valor 2 tercios, a como le seguimos dando números al infinito, infinitamente grandes a n. Muy bien, en el caso del otro ejemplo, observen que también podríamos hacer un límite al infinito y poner la sucesión también, 2n más 3n al cuadrado. Pero como recordamos, en límites al infinito, aquí tiene una particularidad, tiene mayor grado arriba que abajo. Entonces, en este caso, este límite, de hecho, vamos a terminar de resolverlo, pero no nos va a dar una constante o un número real. Aquí nos daría 2 sobre n más un 3, todo sobre n. Logramos simplificar cuadrado y n.
esta expresión tiende a dar 0, pero si nos quedaría infinito multiplicado por 3, que sabemos que eso está infinito. En este caso indicaríamos que la sucesión sería divergente solamente. Muy bien, continuando con otros límites que podemos calcular para sucesiones para precisamente identificar si son convergentes o divergentes. Acá tenemos una expresada con potencias en forma exponencial. Entonces vamos a identificar también el límite. Entonces el límite de n que tiende al infinito, si expresamos la sucesión 2 elevado a la 3n sobre 5 a la n más 1. Bueno, bien sabemos que ese 2 a la 3 sería un 8. Tendríamos n al infinito, tendríamos 8 a la n. Abajo tendríamos un 5 a la n y voy a descomponer la potencia en 5 a la menos 1. ¿Okay? De esta manera tendríamos límite de n que tiende al infinito. Y observen que podríamos poner 8 quintos elevado a la n y multiplicado por un 5, que es ese 5 a la menos 1. Muy bien, y aquí viene el análisis. ¿Okay? ¿Qué sucede con 8 quintos elevado a la n? Bueno, 8 quintos es una fracción impropia, que precisamente es mayor que 1. Si hallamos una relación de lo que era una fracción mayor que 1 como base de una potencia, inclusive correlacionado a lo que era una función exponencial, podemos recordar que gráficamente el comportamiento de ellas era tendiendo a infinito. Cuando ellas tendían a infinito, pues tendían a ser expresiones crecientes. Por lo cual, si damos valor a infinito acá, 8 quintos elevado al infinito, va a dar precisamente infinito por 5 y por lo tanto indicaríamos que esta sucesión tendería a infinito, es decir, tendería a ser divergente. Muy bien, de esa manera podríamos expresar que cada vez que intentemos calcular un límite de una expresión exponencial, vamos a identificar que podemos calcular el límite de una manera muy rápida dependiendo de la base de esa expresión exponencial. Si esa base es mayor que 1, como sucedió en este ejemplo, pues vamos a decir que tiende a más infinito. Si es igual a 1 e intentamos calcular, ¿verdad?, al infinito, vamos a tender a dar 1. Lo podemos resolver por L'Hopital o inclusive por desarrollos limitados. Si esa base tiende a ser un número entre menos 1 y 1, es decir, que su valor absoluto es menor a 1, es decir, que es una fracción propia, vamos a indicar que tiende a dar 0. En este caso observen que sería más bien una función o comportamiento similar a una función exponencial decreciente. Y si es menor o igual a menos 1, pues vamos a indicar que no existe, dado que no podemos determinar el comportamiento al infinito porque va a ir variando a ciertos valores. Muy bien, de esta manera vamos a utilizar esa idea para calcular el siguiente límite. Ok, así haciendo el límite al infinito de la forma explícita de la sucesión 2 a la n menos 3 a la n más 1, todo ello dividido entre 5 por 3 a la n y más raíz de 6 a la n. ¿Okay? En este caso lo que vamos a hacer es descomponer todas las expresiones y obtener la base de mayor valor, precisamente para descomponer más sencillo. En este caso entonces, bueno, voy a expresar que 3 a la n más 1 lo podemos poner como sacando 3 a la n, precisamente, entonces nos quedaría 2 a la n dividido entre 3 a la n menos 3 a la n más 1 dividido entre 3 a la n. Observen que lo que estoy haciendo es sacando la base del mayor exponente, perdón, la base más grande. En el caso del denominador haría algo similar, 3 a la n, es como que estuviéramos dividiendo todo entre 3 a la n, de hecho. Aquí nos quedaría, voy a ponerlo en la manera más sencilla, para que luego me entiendan que es más fácil ponerlo todo dividido entre 3 a la n y luego simplificar. Y aquí raíz de 6
que en todo caso está elevado a la n, voy a ponerlo afuera, y acá dividido entre 3 a la n. Muy bien, de esa manera es como que estos no estuvieran en realidad, entonces como que estuviéramos dividiendo todo entre 3 a la n, para que me entiendan la idea. Entonces tendríamos límite de n que tiende al infinito, tendríamos 2/3 a la n. En el otro podemos simplificar 3 a la n y 3 a la n y nada más nos quedaría un 3. ¿Okay? En el denominador tendríamos un 5 más, y podemos juntar también estos dos, raíz de 6 entre 3, ambos al aire. Bueno, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, que generamos las expresiones exponenciales, serían fracciones que serían precisamente propias, o sea, menores a 1. Y el hecho de lograr que fueran menores a 1, sabemos que al infinito tienden a dar 0. Entonces podemos decir fácilmente que ella tiende a dar 0 y que ella también va a tender a dar 0. Debido a que 2 es menor que 3 y raíz de 6 es menor que 3. Y de esta manera podríamos identificar que la sucesión sería convergente al valor menos 3 quintos. Okay. Acá tenemos una sucesión también expresada de esta manera. Vamos a trabajar un poquito el límite, pero también vamos a aprovechar algunas de las herramientas que ya tenemos de ejercicios anteriores y temáticas anteriores. Vamos a ponerlo todo de 1 menos 4 sobre n elevado a la, perdón, era 2 sobre n elevado a la 4n. Ok, de esta manera vamos a aprovechar y vamos a introducir la expresión e elevado al logaritmo natural, y vamos a poner esa expresión que era 1 menos 2 sobre n elevado a la 4 sobre n. Si tendríamos límite de n que tiende al infinito, de un e elevado a la 4n adelante, de un logaritmo natural de 1 menos 2 sobre n. ¿Okay? Y aquí tenemos varias maneras de trabajar, desde que podemos generar un desarrollo, porque observen que al infinito esto tiende a dar 0, entonces podemos generar un desarrollo generalizado en este caso, a cómo podemos generar también un cambio variable para luego generar desarrollos limitados también. De mucha u otra manera, recuerden que el desarrollo de esta expresión prácticamente quedaría también en orden 1, que sería el menos 2 sobre n. Voy a utilizar esa forma que es la más rápida. También podemos utilizar L'Hopital, por ejemplo. Entonces en este caso podría expresarlo como e a la 4n por un menos 2 sobre n más un lambda de un menos 2 sobre n, o sencillamente 1 sobre n. Multiplicamos y observen que tendríamos límite de n que tiende al infinito de un e a la 4 por menos 2 más un lambda 1. Okay. Y de esa manera indicar que esto daría e a la menos 8. Bueno, vean que si inclusive aquí fuera un 3 y aquí fuera un 5, pues ese 3 y 5 se llevarían por acá en todo el ejercicio y terminaríamos con una expresión similar. Bueno, en este caso podemos generalizar algunas fórmulas precisamente de aplicaciones que tenemos para este tipo de ejercicios y que aquí las indicamos. Si tenemos un límite de n que tiende al infinito de n por seno de 1 sobre n, ese límite va a tender a dar 1. Y si fuera con el valor a, pues va a tender a el famoso límite con el cual definimos c también, que es 1 más 1 entre n, elevado a la n va a tender a e. Y en el caso que acabamos de utilizar, que es 1 más a entre n, elevado a la b por n. En este caso quedaría e a la a por b, que es el que podemos utilizar acá en el ejercicio anterior. Y el límite de n que tiene infinito de n menos n por cos de 1 sobre n va a tender también a ser 0. Okay. Otra manera también de calcular límites para sucesiones es utilizar el famoso teorema del sándwich que se ha visto en el curso de MA 1001, cálculo 1, en el cual si tenemos sucesiones, 3 sucesiones y una está entre 2 sucesiones y aplicamos el límite para
las sucesiones que están menor y mayor y dan el mismo valor, pues la del medio va a tener que tender al mismo valor del límite. Entonces en este caso, si tomamos la expresión coseno, vamos a ver si tenemos coseno de nπ, recordemos que ella siempre va a estar entre menos 1 y 1. Eso es una condición que siempre va a tener coseno. Bueno, y si lo dividimos entre n cuadrado, la desigualdad no va a variar. N cuadrado más 1, toda la desigualdad. Entonces tendríamos coseno de nπ entre n al cuadrado más 1 menor o igual a 1 sobre n al cuadrado más 1. ¿Ok? Y si valoramos los límites precisamente para estos dos extremos, o sea, recordemos que en este caso el límite de n que tenga infinito de menos 1 sobre n al cuadrado más 1 es igual al límite de n que tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado más 1. Y ambos límites tenderían a dar 0. ¿Qué implicaría esto entonces? Que el límite de n que tiende a infinito de la sucesión que está en el medio también tendería a dar 0. Y por lo tanto sería convergente con ayuda de este teorema del sándwich o del emparedado. Muy bien, también podemos tomar esta condición que se cumple cuando tenemos y le aplicamos el límite a una sucesión en valor absoluto y tiende a dar 0, eso doble implica que la sucesión también tendería a dar 0. Al igual que va a suceder al infinito, entonces nos ayuda mucho para el caso de divergencia. Claro, si tiende más a infinito puede que la sucesión tienda a más o a menos infinito. Entonces en este caso, por ejemplo, podemos tomar esta sucesión y le aplicamos, de hecho, el valor absoluto a n por menos 1 a la n entre n a la 3 menos n más 1. Bueno, sabemos que con valor absoluto ese menos 1 a la n en realidad pasaría siempre a ser 1 porque independientemente del valor de n, la idea es que el valor absoluto lo obliga a ser positivo. Entonces tendríamos la expresión n sobre n a la 3 menos n. Y sabemos que en expresiones o fracciones algebraicas, si tiene mayor grado en el denominador, este límite va a tender a dar 0. Por lo cual indicaríamos que esta sucesión a sub n tendería a dar también 0. De esa manera indicaríamos que es convergente. Bueno, entre las sucesiones también vamos a definir algunos aspectos que son muy importantes y que nos van a ayudar más adelante. Que una es primero lo que es la monotonicidad, que es prácticamente identificar dónde es monótona una sucesión. Bueno, o si puede ser monótona. Puede ser monótona creciente, puede ser monótona decreciente. Recordemos que una sucesión sería creciente si los valores de hecho tienden a ir aumentando uno con respecto al otro. Es decir, que el elemento que sigue siempre va a ser mayor o igual a su elemento anterior. O bien decreciente si el elemento que sigue va a ser menor al elemento anterior. De esa manera indicaríamos que es decreciente. Muy bien, hay sucesiones que son monótonas, que siempre van a ser crecientes, y hay otras que son, pueden crecer primero y luego ser decrecientes. Entonces no necesariamente son monótonas. Bueno, podemos analizar por ejemplo esta sucesión. Una de las maneras de hacerlo es precisamente verificar que si es decreciente se supone que a sub n más 1 es menor o igual al término anterior. Entonces, de esa manera podríamos identificar que, verificar que esta desigualdad es verdadera, que 1 sobre n más 1 al cuadrado más 1 efectivamente será menor o igual a 1 sobre n al cuadrado más 1. Bueno, ahí como sabemos estas expresiones son positivas para cualquier valor n natural. Podemos multiplicar acá en x y entonces tendríamos que n a la 2 más 1 sería menor o igual a n más 1 al cuadrado más 1.
Y precisamente podemos resolver ahí la formulita notable que tendríamos aquí n a la 2 más 2n más 1 más 1. Bueno, podemos cancelar esos valores de n a la 2, cancelar inclusive un 1 con un 1, y tendríamos que la expresión nos quedaría que 2n más 1 es mayor o igual que 0. Bueno, efectivamente eso se cumple dado que n es un número natural. Cualquier número natural sustituido aquí multiplicado por 2 más 1 siempre nos va a dar mayor o igual que 0, por lo cual la desigualdad es verdadera y por lo tanto indicaríamos que la sucesión es decreciente. Bueno, en este ejercicio podríamos hacer algo similar. Vamos a proponer algo más bien un poquito diferente. Recuerden que las sucesiones tienen un comportamiento similar a una función. Bueno, en este caso, una función en la cual yo sustituyo números naturales y obtengo números reales. Ahora, uno podría pensar que esta sucesión podría indefinirse en algún valor. Bueno, no va a suceder debido a que el único valor que podría indefinir acá sería menos un quinto y ni siquiera el número natural, de paso es negativo. Entonces podríamos a veces interpretar que una sucesión tiene un comportamiento similar a una función. Y las funciones, recuerden que podemos utilizar el concepto o aplicación más bien de la derivada para demostrar que es creciente o es decreciente. Entonces, una de las formas que nos puede ayudar a identificar la monotonía. Entonces, ¿qué es lo que indicamos? Bueno, que a sub n, vamos a indicarlo acá, que a sub n pueda comportarse similar a f sub n y asumir este como el comportamiento de una función en la cual me interesaría averiguar dónde crece y dónde decrece, lo cual lo podemos hacer con ayuda de la derivada. ¿Okay? Entonces calcula la primera derivada en este caso. Entonces, la primera derivada sería una derivada de un cociente donde la derivada del numerador es 3 por un 5n más 1 menos la derivada de abajo que sería 5 por el de arriba sin derivar que sería 3n menos 2. ¿Ok? Y todo dividido entre un 5n más 1 al cuadrado. De esta manera la primera derivada simplificada, tendremos acá un 15n más 5 menos un 15n más 2 sobre un 5n más 1 al cuadrado. Muy bien, si simplificamos aún más, cancelaríamos los 15n, tendríamos un 7 sobre 5n más 1 al cuadrado. Y podemos observar que esta expresión siempre es positiva, debido a que arriba tenemos un 7 y abajo tenemos una expresión que está al cuadrado, por lo cual siempre va a ser positiva, por lo cual diríamos que esta derivada siempre va a ser mayor o igual que 0. Bueno, en particular, de hecho, sería solamente mayor que 0. ¿Eso qué implicaría? Que la función sería creciente en todo su dominio, es decir, que a sub n, la sucesión, de hecho también va a ser creciente. Ok, además de identificar que una sucesión crece o decrece, también podemos identificar en ella las cotas. Podemos indicar que una sucesión tiene una cota inferior si existe algún valor real para el cual todos los elementos de la sucesión son mayores o iguales que ese valor. Entonces por eso le llamaríamos una cuota inferior. No hay número más pequeño representado en la sucesión que ese número que identificamos como cota inferior. Y de la misma manera podemos identificar lo que es una cota superior o que está la sucesión acotada superiormente. Bueno, que la sucesión, todos los elementos de la sucesión para cualquier número natural de la sucesión sustituido, pues su forma explícita y encontrados los valores o el rango de todos los valores que puede identificarse en la sucesión van a ser menores o iguales que un número real, y el cual llamaríamos cota superior. Bueno, decimos además que una sucesión puede ser acotada si es acotada inferiormente y superiormente simultáneamente. O sea, tengo una cota inferior y tengo una cota superior, que en algunos casos sucede.
por ejemplo, en esta sucesión, que indica que 3 por seno de n más 1 es una sucesión acotada. Bueno, ¿por qué razón? Recordemos que sen de n es siempre menor o igual a menos 1, perdón, mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Bueno, podemos generar que aquí multiplicando por menos 3, o sea, manipulando la desigualdad por un 3, perdón, de sen de n menor o igual a 3, podemos sumar un 1, entonces así tendríamos un menos 2 a este lado, menor o igual a 3. Vean que lo que estoy haciendo es construyendo el criterio de la sucesión. ¿Okay? Y identifico que la sucesión como tal, a sub n, precisamente está quedando entre menos 2 y entre 4. ¿Qué significa esto? Que ella es acotada. Y siempre sus elementos van a ser mayores o iguales a menos 2, pero también menores o iguales que 4. Entonces tiene cota inferior y tiene cota superior. Muy bien, este es un teorema muy importante si tenemos una sucesión, ¿verdad?, identificada con todos sus elementos. Si esa sucesión es monótona y convergente, significa que debe ser acotada. ¿Qué significa eso? Bueno, si ella tiende a crecer, ¿de acuerdo?, y tiende a ser convergente, significa que si tiende a ir subiendo, pero sabemos que converge, bueno, y debe converger a acercarse a cierto número. Por lo tanto, ese número de hecho sería su cota superior. Y el primer elemento de la sucesión sería una de las posibles cotas inferiores. Identifiquemos esta idea de esta manera. Supongamos de una manera gráfica que tenemos una sucesión que va creciendo, entonces sus elementos, voy a indicarlo de esta manera, qué sé yo, su primer elemento inicia acá, aquí va el segundo elemento, acá va otro elemento, aquí va otro elemento. Observen que el comportamiento de ella es creciente, aquí sigue creciendo, creciendo, creciendo. No va a dejar de crecer porque es monótona, pero indicaba que también era convergente, por eso va a tender a acercarse a un valor. Bueno, entonces identificamos que de esa manera la sucesión queda acotada. ¿Por qué razón? Bueno, porque su primer elemento sería una cota inferior y su límite, ¿de acuerdo?, el valor al que tiende a ser convergente sería una cota superior. En el caso de ser monótona decreciente, entonces podríamos tener el primer elemento por acá, el otro por acá, el otro por acá, el otro por acá, y acá va a continuar decreciendo. Sin embargo, va a continuar decreciendo, pero no va a bajar de este valor porque es el valor al que tiende a ser convergente. Entonces, en este caso, el primer elemento sería la cota superior y el límite sería la cota inferior. ¿Okay? Vamos a observar en este caso un ejemplo de un comportamiento así. Bueno, entonces con este ejercicio podríamos mostrar que ella es monótona, de hecho es monótona decreciente, que podemos hacer tanto como hicimos anteriormente con derivada o bien mostrando que a sub n más 1 es menor o igual siempre que a sub n. O podemos trabajar con la derivada. Vamos a demostrar primero que a sub n precisamente va a ser decreciente. Bueno, ¿por qué razón lo identifico tan rápidamente? Observen que esta sucesión, por su patrón o por la forma explícita que tiene, va a ir aumentando el denominador cada vez más. Y sabemos que una fracción, si va teniendo cada vez más denominador, mayor el denominador, pues la expresión tiende a ser más pequeña. Entonces, a como va aumentando el valor de n, va generando fracciones cada vez más pequeñas. Muy bien, entonces de esta manera podemos indicarlo con ayuda de que a sub n más 1 será menor o igual a sub n. Bueno, 5 sobre n más 1 más 4 es menor o igual a 5 sobre n más 4. Bueno, multiplicando en cruz y simplificando, tendríamos que n más 4 es menor o igual a n más 5.
donde si cancelamos n, pues terminamos en una desigualdad que precisamente es totalmente verídica, de que 4 es menor o igual que 5. Por lo tanto, llegamos a una desigualdad que es válida. Y por lo tanto, a sub n más 1 siempre va a ser menor o igual a sub n, por lo tanto es decreciente. Bueno, por otro lado, sabemos que el límite de n que tiende al infinito es 5 sobre n más 4, o sea, si tratamos de averiguar la convergencia de la sucesión, pues sabemos que este va a tender a dar 0. ¿Okay? De esta manera, entonces podríamos identificar que a sub n va a estar acotada, observen muy bien, como es decreciente entre el valor del límite, que precisamente es 0, así con este límite, que de hecho es un límite sencillo, pues tiende a 0. Sabemos que la sucesión es convergente. Okay, siendo una sucesión convergente y decreciente, podríamos indicar que la sucesión va a tener como cota inferior precisamente el valor de convergencia, que es 0, y como cota superior al primer elemento de la sucesión, que sería a sub 0. En nuestro caso, a sub 0 de hecho sería 5 cuartos. Recuerden que este caso sería porque damos el valor de n igual a 0, que nos quedaría 5 cuartos. Y así decimos que a sub n está acotada, se encuentra entre 0 y 5 cuartos. Tiene cota inferior y cota superior. Muy bien, hay otras sucesiones muy utilizadas que llamamos sucesiones recursivas o por recursión, precisamente porque se conocen los primeros valores y se establece una relación de los siguientes valores con respecto a los anteriores. Entonces, tenemos que conocer primero algunos de los valores y con ellos ir formando los valores que van siguiendo la secuencia. Okay, uno de los más conocidos de estas sucesiones son la sucesión de Fibonacci. Y aquí les dejo indicado un enlace a un video para que vean la importancia que tiene esta sucesión. Y voy a ponerla ahorita de manera que podamos ver los elementos. En esta sucesión tenemos la a sub n. Empezaría, bueno, los dos primeros elementos como 1 y el siguiente elemento sería la suma de esos dos, que sería 2. Ahora sumamos los dos anteriores, 1 y 2, que sería 3. Ahora sumamos 2 y 3, que sería 5. 3 y 5, que sería 8. Ahora 5 y 8, que sería 13. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces necesitamos elementos anteriores para conocer los siguientes en una sucesión recursiva. Bueno, estas sucesiones podemos también analizar su convergencia, su monotonía e inclusive sus cotas. Y para ello vamos a utilizar de hecho un teorema, que se llama el teorema de Weierstrass, o también conocido como teorema de convergencia monótona, donde si tenemos una sucesión real, en este caso vamos a hablar de una sucesión recursiva y que es monótona, recuerden que monótona es que crece o decrece, pero en el primer caso si es creciente y es acotada superiormente, entonces vamos a indicar que esa sucesión es convergente. O bien si es decreciente y es acotada inferiormente, vamos a indicar que esa sucesión es también convergente. Vamos a ver un ejemplo precisamente donde tenemos una sucesión recursiva, donde conocemos el primer elemento que es 3, y el que sigue, o todos los que sigue van a ser 9 menos 14 sobre el elemento anterior. Bueno, nos indica el ejercicio que muestre que esa sucesión es creciente, acotada superiormente por 8 y concluir la convergencia. Inclusive vamos a encontrar el valor de convergencia al que tiende la sucesión. Muy bien, lo primero para indicar que es monótona creciente, vamos a indicarlo de esta manera, que a sub n, vamos a ver, a sub n crece de qué manera, bueno, teniendo que a sub n es menor o igual a sub n más 1.
¿Ok? Y lo vamos a demostrar con el principio de inducción matemática. Entonces, de hecho, voy a iniciar indicando que A sub 0 es menor o igual a A sub 1. De esta manera tendría que 3 es menor o igual a 9 menos 14 y dividido entre el elemento anterior que precisamente era 3. Bueno, hacemos la resta. En este caso tendríamos que 3 debería de ser menor o igual a, vamos a ver qué nos daría esta expresión, a 13 tercios y que equivale aproximadamente a 4,33, bueno, ahí periódico. Bueno, identificamos que evidentemente A sub 0 es menor o igual a A sub 1. ¿Ok? Como hipótesis de inducción, vamos a asumir de hecho que A sub n es menor o igual a sub n más 1. Y hay que demostrar que A sub n más 1 es menor o igual a A sub n más 2. Bueno, vamos a ayudarnos de hecho de la hipótesis de inducción para construir precisamente esa desigualdad que nos piden demostrar. Entonces voy a indicar que si bien conocemos entonces que A sub n es menor o igual a A sub n más 1, ¿ok? Entonces podríamos indicar varias cosas. Si yo intento construir esta expresión, que es lo que me da la manera recursiva, puedo llegar al elemento posterior. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por ahí. Bueno, voy a iniciar con enviarlas al denominador, o sea, ponerlo como 1 sobre A sub n, por lo cual la desigualdad se ve invertida, 1 sobre A sub n más 1. ¿Ok? Luego multiplicarle un 14 para generar la expresión. De hecho podemos multiplicarle un menos 14 a sub n, y ya al multiplicarle un signo negativo, nuevamente la desigualdad se invierte, entonces tendríamos menos 14 arriba y abajo, perdón, en los dos numeradores. Ok, y por último sumar un 9, que sumar un 9 no va a alterar para nada la desigualdad. Recordemos que la desigualdad se ve alterada solamente si invertimos o si multiplicamos un signo negativo, que es precisamente lo que sucedió en este ejercicio. 14 sobre A sub n más 1. La intención es construir la forma recursiva precisamente para llegar a los elementos posteriores, debido a que esto indicaría que esto es A sub n más 1 y esto es A sub n más 2. ¿Ok? Y trabajamos desde una desigualdad que era válida, debido a que era por hipótesis de inducción, y llegamos a lo que queríamos demostrar. De esta manera estamos demostrando que A sub n es monótona creciente. Ahora nos indican demostrar que es acotada superiormente por 8. Bueno, voy a cambiar acá de color y vamos a indicar que necesitamos mostrar que A sub n es menor o igual a 8. Así indicaríamos que es acotada superiormente. Muy bien, vamos a hacerlo por inducción también. Indicaríamos que A sub 0 precisamente es menor o igual a 8. De hecho que sí, porque 3 es menor o igual a 8, que era el primer elemento. Ok, vamos a asumir también, porque vamos a trabajar con inducción matemática, de que efectivamente A sub n es menor o igual a 8. Y hay que demostrar que A sub n más 1 también es menor o igual a 8. De esta manera, tal y como lo hicimos anteriormente, empecemos con la hipótesis de inducción, asumiendo de hecho que A sub n es menor o igual a 8, lo cual es válido. ¿Okay? Y vamos a ir generando también la forma recursiva. ¿Okay? De la misma manera que hicimos el ejercicio anterior, entonces. Primero lo invertimos. 1 sobre A sub n sería mayor o igual a un octavo. Luego le multiplicaría un menos 14 a sub n, la desigualdad vuelve a invertirse, tendríamos un menos 14 octavos y sumaríamos un 9. Entonces tendríamos 9
menos 14 sobre a sub n menor o igual a 9 menos 14 octavos. De esta manera llegamos a sub n más 1. Y esta expresión numérica valdría 29 cuartos. Sin embargo, ese valor en decimales es 7,25. ¿Ok? Bueno, estamos diciendo que a sub n es menor o igual a 7,25. Si es menor o igual a 7,25, efectivamente también es menor o igual a 8. Lo cual entonces nos permitiría demostrar lo que nos estaban solicitando. Ok, entonces observen los elementos que tenemos. Ya tenemos en términos generales que a sub n era creciente y tenemos que a sub n es menor o igual a 8. Ok, tenemos los dos elementos que nos pide el teorema, por lo cual podemos indicar que a sub n es convergente. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Por el teorema de la convergencia monótona o teorema de Weierstrass. ¿Ok? Porque se cumplieron las dos condiciones que nos solicitan, que crezca, si es creciente que tenga cota superior, o si fuera decreciente que tenga cota inferior. Muy bien, ahora ¿cómo podemos encontrar el valor del límite? Pues recuerden que en nuestro caso la forma que tiene ahorita recursiva es que a sub n más 1 es igual a 9 menos 14 a sub n. Bueno, ya sabemos que es convergente. ¿Qué significa eso? Que el límite de n que tenga al infinito de a sub n, aquí no me va a caber, vamos a indicarlo más abajo, vamos a abrir espacio, el límite de n que tenga al infinito de a sub n debería ser igual al límite de n que tenga al infinito de a sub n más 1. ¿Okay? Y ambos deberían de valer un valor L. ¿Okay? Voy a asumirlo de hecho de esa manera. Los dos tenderían a ser L. Entonces lo hacemos como una ecuación. L igual a 9 menos 14 sobre L. Vean que básicamente es como sustituir ambas expresiones por L. Muy bien, de esta manera nos dedicamos a resolver esta ecuación, por la cual voy a homogeneizar. Vamos a ver, podemos pasar acá el 14L igual a 9. Podemos homogeneizar, entonces tendríamos L al cuadrado más 14 igual a 9L. Generamos una ecuación cuadrática, acá menos 9L más 14 igual a 0. La factorizamos, cual tendríamos un L menos 7 por un L menos 2. Y las posibilidades es que L sea 7 o L sea 2. Sin embargo, recuerden que era creciente, el valor más pequeño era 3 y la cota superior era 8. Entonces se supone que el límite debe ser un número cercano al 8. Y no puede ser 2 precisamente porque el menor valor es 3. Por lo tanto, indicaríamos que el límite de n que tenga al infinito de a sub n tendría que ser 7. ¿Qué sería el valor al que tendría acercarse cada vez que tenga al infinito la forma recursiva? Muy bien. Por acá se propone un ejercicio similar, el cual lo dejo indicado para que lo puedan resolver, donde tenemos los primeros elementos y luego indica que el siguiente elemento sería 3 veces el a sub n más 1 más a sub n y dividido entre 10.
Disculpen, acabo un dedazo. Este es el ejercicio correcto que me interesa que resuelvan de una manera análoga al ejercicio anterior. Muy bien, y además con este ejercicio damos por terminado el video. Espero que les sea muy útil y espero colaborarles en ejercicios futuros sobre el tema de sucesiones e inducción matemática. Que estén muy bien.